El examen cardiovascular continúa con la evaluación de la presión y el pulso venoso que se realizan a nivel del cuello. Así como el pulso y la tensión arterial evalúan al ventrículo izquierdo, la presión y el pulso venosos evalúan el funcionamiento del ventrículo derecho. La evaluación de la presión venosa se realiza a través de la técnica que consiste en colocar al paciente en un ángulo de 45 grados con el vértice sobre la cintura. Se traza una línea por el ángulo external de Lewis, que es al nivel del segundo espacio intercostal, y esta línea que se traza, que es paralela al plano del piso, cruza el cuello a nivel de las venas que son visibles. Normalmente la presión venosa se evalúa sobre la yugular externa y se trata de verificar su grado de llenado. Esta técnica se conoce como técnica de Lewis, que también se pronuncia Lewis, pero lo decimos así para no confundir. Una línea horizontal que pasa paralela al piso por el segundo espacio intercostal o ángulo de Lewis y cruza el cuello con el paciente en una posición de 45 grados con el vértice en su cintura. Entre el ángulo de Lewis y el eje flebostático o la presión cero hay 5 centímetros de agua. La línea horizontal que cruza por la vena del cuello, desde ahí hacia arriba se mide la altura de la vena en centímetros de agua. Si la línea horizontal cruza la vena justo a nivel de su nivel superior de llenado o a nivel del menisco, la presión venosa será la distancia entre la línea y el punto cero, o sea 5 centímetros. Si por encima de la línea la columna venosa tiene otros 5 centímetros, esos 5 centímetros se sumarán a los 5 centímetros entre el ángulo de Lewis y el nivel cero, y la presión en esos casos será de 10 centímetros de agua. Si la línea cruza a nivel del cuello sobre la vena que está deplesionada, o sea que no existe relleno venoso, se podrá consignar que la presión venosa está por debajo de los 5 centímetros de agua. El aumento de la presión venosa se puede deber tanto a un aumento de volumen, como se observa en los casos de insuficiencia cardíaca, aumento del volumen intravascular, o que el volumen intravascular sea normal y exista una dificultad en el llenado del ventrículo derecho, como ocurre en la estenosis tricuspidia, la insuficiencia tricuspidia o la hipertrofia y agrandamiento del ventrículo derecho en los casos de hipertensión pulmonar. Para la evaluación del pulso venoso, el paciente también puede ser evaluado en esta posición siempre y cuando se verifique o se visualice el menisco venoso, ya que el pulso venoso, a diferencia del pulso arterial, es un pulso que se ve y no se toca, porque como tiene una amplitud muy pequeña, al tocarlo disminuye. Si no se ve ningún latido a nivel del cuello, el paciente tiene que ser colocado en una posición más vertical o más horizontal, de acuerdo a que la presión venosa esté aumentada o disminuida, hasta que se visualice un menisco. Cuando se visualiza un menisco representado por un latido en el cuello, el paso siguiente es confirmar que ese latido corresponde al latido
o pulso venoso y no a un latido de la carótida transmitido. Para eso se coloca un dedo transversal sobre la raíz del cuello, colapsando la vena de tal manera que se impide que el latido venoso producido por el movimiento del ventrículo derecho se transmita al cuello. Si efectivamente ese latido que se visualiza es del pulso venoso, este desaparecerá. Y si el latido es un latido transmitido por el pulso carotidio, este latido persistirá. Una vez que hemos confirmado que el fenómeno que visualizamos en el cuello corresponde al pulso venoso, pasamos a analizarlo. El pulso venoso ya dijimos que es un pulso que se ve y no se palpa, y es un pulso negativo con respecto al pulso radial. Para eso tomamos el pulso radial para comparar o visualizamos la carótida del otro lado y vemos que cuando palpamos la onda expansiva del pulso radial, el fenómeno que observamos en el cuello es de contracción o depresión del pulso venoso. Es una onda negativa que corresponde al valle X del flebograma. Esa depresión sistólica es el fenómeno normal que se debe observar y corresponde al descenso del piso tricuspidio durante la contracción del ventrículo derecho. En algunos casos puede observarse antes de ese colapso sistólico del pulso venoso una onda positiva pequeña, que es la onda A, producida por la contracción auricular. En todos los casos, la onda A siempre precede al valle X, la onda A es positiva, el valle X es negativo. Es decir, en conclusión, el pulso venoso normal es un fenómeno inverso al pulso arterial. El pulso arterial es una onda expansiva, el pulso venoso es una onda negativa. La modificación más importante del pulso venoso es cuando este fenómeno se invierte, es decir, el pulso venoso, en vez de ser una onda negativa, es una onda positiva, y eso identifica a la insuficiencia tricuspidia.